Dice así: 13 rosas que mataron eran de un jardín divino. 13 rosas que mataron y España se estremeció por culpa de un asesino que mandaba en la nación. Muchas gracias. Hoy no solamente es el recuerdo de las 13 rosas y los miles de hombres y mujeres que murieron asesinados en las tapias de este cementerio. Hoy, como nunca, es la reivindicación, la lucha contra la ignominia y la vigencia de todos aquellos que combatieron por la libertad, por la democracia y por la justicia social. Sin más dilación, voy a proceder a dar la palabra a Edi Sánchez, coordinador de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. La verdad que cada año somos más en este acto y eso es muy importante. Agradecer a los organizadores el que se me haya invitado, es la primera vez que intervengo y para mí, bueno, la verdad que estoy muy emocionado por lo que significan las 13 rosas, la JCU y una persona como yo que milité en mi época juvenil en una de las organizaciones que fundaron e integraron la JCU, como fue la UJC, ¿no? Que creo que luego van a intervenir. También agradecer el trabajo que realizan los organizadores en una ciudad y una comunidad autónoma como esta, que es una ciudad sin memoria democrática. Y esto no es como resultado de una dejación o de un olvido. Vivimos en un Madrid en donde un gobierno y una alcaldía de manera deliberada y sistemática quieren construir una ciudad sin memoria democrática. Y esto fundamentalmente porque lo que quieren es esconder y hacer olvidar los ideales por los que murieron y fueron asesinados, como decía la camarada que está aquí, a todos los jóvenes que están enterrados aquí abajo. Pero también para tapar lo que es una evidencia, y es que hoy en España no nos gobiernan los hijos de la democracia, sino que nos gobiernan los nietos del franquismo. Vivimos en un país que es una excepcionalidad en la Europa en la que estamos. El 8 de julio pasado. Y esto hace que mientras los 56 jóvenes que murieron aquí, ejecutados, militantes de la JCU, mueren, el delator de ellos, que fue Roberto Conesa, murió en la cama en 1994, condecorado por el gobierno de este país. Pero además de eso, Emilio Hellín Moro, el asesino de Yolanda García, se pasea por las calles de Madrid y encima es un habitual trabajador contratado por el Ministerio del Interior. Pero también esta intentar construir una sociedad sin memoria es la que permite que nuestra alcaldesa del Partido Popular aquí en Madrid se obsesione en retirar el único monumento dedicado a las brigadas internacionales mientras coloca un cañón nazi perteneciente a la Legión Cóndor en una de nuestras plazas. No se puede ser demócrata si no se es antifascista. Y fue el primer gobierno que nos trajo la jornada de 8 horas, que permitió el voto a la mujer y el derecho al aborto, que inició y culminó la división de la Iglesia y el Estado, que permitió devolver al pueblo la educación y quitársela a los curas, que hizo la reforma agraria y que permitió por primera vez en la historia de España que la vivienda fuese un derecho y no un privilegio. Y frente a eso, también tenían claro que no se podía combatir o no se podía trabajar o no se podía luchar por la democracia en abstracto. La democracia tiene que ser con contenido, con algo concreto. Y las 13 rosas y la JCU, como la mayoría de aquel país en la década de los 30, entendían que la única manera de que haya democracia de verdad es construyendo el socialismo. Yo creo que ese es el primer elemento en el que quería yo aportar. El segundo es que ese gobierno democrático
que intentaba sacar a nuestro país del atraso, no fue derrotado en unas urnas, sino que para derrotarlo tuvo que haber un golpe de Estado que, como fracasó, los que lo iniciaron llevaron a este país a una guerra civil. Y esto es importante decirlo porque en la España sin memoria que nos quiere imponer, se quiere igualar a los verdugos y a las víctimas, y esto no es así. Pero además, lo que normalmente se dice, y es verdad, es que ese golpe de Estado y todo el proyecto posterior, reaccionario, de ejecuciones, ¿no?, de persecución y de extinción de miles y de miles de españoles, fue encabezado por militares, y es verdad. Pero quien lo planificó y quien lo financió fue la banca de este país, que como ayer, hoy en día, intenta a través de otros instrumentos que no es la guerra conseguir los mismos objetivos, que es lo que no pasa por las urnas, que sea política. Y si ayer, y no lo podemos olvidar, y si ayer era la guerra y la represión, hoy es la troika, hoy son los ajustes y hoy son los programas de ajuste. La banca antes evitó el desarrollo de este país y hoy quiere acabar con nuestros derechos. Y lo tercero, y con esto termino, para dar la voz a los verdaderos protagonistas del acto, hay que recordar permanentemente, y aquí es un honor tener a nuestro lado a Concha Carretero, ¿no?, el valor de la Juventud Socialista Unificada. ¿Qué era la Juventud Socialista Unificada? Primero, un gran esfuerzo titánico, con muchos costes e incomprensiones, por la unidad del pueblo y de las organizaciones obreras, marxistas y del pueblo de este país. De las organizaciones juveniles, antifascistas, socialistas. Y esa unidad generó la organización política, no política juvenil solo, sino la organización política con el mayor peso y número de afiliados de toda la historia de nuestro país. Más de 500 000 de jóvenes militaban en la JC. Una organización de masas, grande, unitaria, con un programa claro y que en aquel momento fue muy novedosa. No solo organizó la resistencia en las trincheras, sino la retaguardia, y también impulsó lo que fue las Olimpiadas Obreras, que no se pudieron realizar por el golpe, como respuesta a las Olimpiadas que se realizaban en Berlín por Hitler, como un detalle. Fue una organización que trabajó muchísimo la cultura, el ocio, y recordemos que su única conferencia que logró realizar en Valencia la clausuró nada más y nada menos que Antonio Machado. La JSU, por tanto, una organización que situó en primera línea a la juventud de este país como motor de cambio, de revolución y de transformación. Y yo quería cerrar mi intervención haciendo un llamamiento a la juventud madrileña, porque ya son 2 generaciones de jóvenes en esta región y en esta ciudad que solo han conocido el gobierno del Partido Popular. La juventud, con los trabajadores y las trabajadoras, en especial de nuestros barrios y del cinturón metropolitano de Madrid, depositan la confianza del cambio en nuestra comunidad. Y, igual que ayer, hoy hay que asumir riesgos. Y la unidad es un riesgo. Y nosotros, y lo que yo represento, lo hemos dado. Y es dar un paso adelante y llamar a la unidad y a la convergencia de todos los sectores que estamos sufriendo la crisis para unirnos, derrotar al Partido Popular e iniciar un programa en el que al menos se nos ponga de acuerdo en 3 objetivos. Que los servicios, como son nuestra sanidad, educación y servicios sociales, vuelvan a ser públicos y acabar con la privatización en Madrid. Para eso es fundamental acabar con la reforma laboral y derogar el artículo 135 de la Constitución. Yo creo que en esto nos podemos poner de acuerdo muchos y muchas. Y hacer así que el grito de no pasarán vuelva a ser masivo en nuestras calles en el otoño caliente que ya estamos preparando, y mayoritario en las urnas en 2015. Muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias, Edith. Ahora tiene la palabra Concha Carretero, veterana de la Juventud Socialista Unificada, Fidel González, de las Juventudes Socialistas, y Carla, de la Unión de la Juventud. Aquellos antifascistas que dieron su preciosa vida y joven
aquella trágica madrugada del 5 de agosto. Como estos años, me vienen a la mente tantas y tantas cosas por las que tenemos que luchar todavía hoy mismo, como es el derecho a la sanidad pública universal y de calidad para la clase trabajadora, que ya apuntaba en la Constitución en 1931 y que nos roban los gobiernos como si de mercancía se tratara y no de un derecho conquistado a base de sangre, de cárcel de muchos compañeros y compañeras. Fue en el Frente Popular en 1936 cuando los trabajadores comenzamos a conocer verdaderas mejoras y que para la juventud organizada se organizó la gloriosa JSU. ¡Viva la JSU! Ejemplo de unidad real a la que hoy también rendimos homenaje. Tan difícil es hoy a nuestra clase ponerse de acuerdo para enfrentarnos unidos a este nuevo fascismo al que nos llevan nuevamente el capital. Es imposible saltar las diferencias que las hay y desarrollar lo que nos une para impedir que volvamos a la situación que tuvimos con Alfonso XIII hace ya 100 años. Decidme entonces, si esto no puede ser, ¿para qué sirvió la lucha clandestina de nuestros camaradas durante 40 años de dictadura? Escuchadme, amigos y amigas, muchas veces hablamos Mari Carmen Cuesta de lo necesaria que era la unidad, como dejó dicho Victoria Muñoz, una de las menores fusiladas al enterarse de su sentencia de muerte. Uníos, como no os unáis, lo vais a pasar mal, recordaba siempre. Y así fue, lo pasamos mal y entonces lo estamos pasando también ahora. Quiero aprovechar este acto hoy para recordar a Dolores, nuestra querida pasionaria, y también a José Díaz, artífice de la unidad en aquel Frente Popular contra los demás partidos y organizaciones de izquierda. Y termino. ¿La justicia es igual para todos? Con ya 95 años vividos he visto de todo, mayoritariamente injusticia. ¿Se aplicará la justicia igual española a los Bárcenas, a las infantas y a las pantojas, que se quedan con dinero de todos, y a los trabajadores del campo toman las tierras abandonadas para cultivarlas? ¿Nos devolverán los Bárcenas, las infantas y las pantojas nuestro dinero? Quedarán como auténticos caballeros y auténticas damas, y los jornaleros irán a la cárcel. Esto es una auténtica vergüenza que llena de dignidad al más humilde de los demócratas. Pero lo nuestro es trabajar, conseguir la victoria por la clase trabajadora y lograr una nueva república que avance hacia la igualdad, la libertad y el socialismo. No nos las van a regalar, hay que luchar hasta conquistarla. ¡Viva la Tercera República! ¡Viva nuestro querido partido! ¡Y viva las juventudes socialistas unificadas! ¡Saludos a todos! Tengo la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quita el camino hay que regar con sangre de la juventud. Ponte guardia, ponte guardia. El hombre insaciable y cruel, ponte guardia, no le des pan ni cuarte, en la lucha final que comienza, la revancha de los que enfrían pan, y en la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán, ponte guardia, ponte guardia. ¡Joven guardia!
En primer lugar, me gustaría agradecer al Foro por la Memoria y al PCM la organización de este evento y especialmente a los camaradas y compañeros que con su trabajo militante lo hacen posible cada año. Y por supuesto a todas las personas que habéis asistido. Gracias. Quería agradeceros que hayáis venido a este cementerio a recordar cómo 13 mujeres, militantes y simpatizantes de la JSU, fueron asesinadas. Ellas murieron, pero no pudieron matar los valores que defendían: la emancipación de la clase obrera, la defensa de los valores republicanos, la lucha por los derechos de las mujeres, el antifascismo, la redistribución, la justicia social. En la madrugada del 5 de agosto de 1939, ellas murieron, pero no pudieron matar el proyecto político. A pesar de seguir en tapias y cunetas, su lucha no ha sido abandonada. Desde aquí, denunciamos el uso de la guerra como estrategia política para mantener los privilegios de los poderosos cuando estos se ven amenazados, entonces y aún ahora. Denunciamos la gravedad de los hechos y lo hacemos tratando de superar ese romanticismo con el cual nos lo han contado en los institutos, porque estamos hablando de más de 100.000 víctimas mortales durante la guerra civil en el bando republicano, más de 114.000 desapariciones forzadas durante el franquismo, cifras comparables con las masacres de Camboya o de Guatemala. 300.000 personas pasaron por prisión, 500.000 exiliadas, 700.000 personas depuradas de sus puestos de trabajo y unos 180 campos de concentración. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de franquismo. Durante la restauración de la democracia, muchas y muchos cometimos grandes errores y por eso hoy estamos como estamos. Aceptamos al rey como jefe del Estado designado por Franco. Aceptamos la amnistía legal a todos los represores del franquismo, aun a pesar de que el derecho internacional prohíbe las leyes de autoamnistía. Aceptamos la falta de renovación en la justicia. Jueces y magistrados franquistas continúan desempeñando su labor bajo la nueva legalidad. Y esto explica casos como el de Garzón, que aunque no sea un referente para nosotros, es consecuencia de esta transición forzada. Denunciamos también la falta de renovación de los cuerpos policiales y de los altos funcionarios del Estado, lo cual explica la enorme fidelidad franquista de los cuerpos represores, especialmente en el Ejército y en la Guardia Civil. Denunciamos la institucionalización de viejos dirigentes franquistas bajo nuevos partidos continuadores del franquismo. Y podemos ver como Fraga murió en su cama mientras nuestras compañeras siguen aquí enterradas. Desde luego, nosotras sí podemos decir que hemos retomado la lucha. Hoy, como hace 74 años, nos encontramos en una situación en la que los poderosos tratan de arrebatarnos los derechos conquistados y por eso, hoy más que nunca, necesitamos romper con el régimen. Porque el régimen puede cambiar de aspecto, pero siempre en beneficio de unos pocos. Necesitamos empezar de cero, cambiar las bases, construir entre todas y todos un sistema justo que no explota al ser humano, para todas. Hoy, como hace 74 años, necesitamos socialismo. Hemos visto cómo otras organizaciones no han sabido hacer autocrítica de sus actuaciones en el pasado. Es más, hemos visto cómo se han convertido en correas de transmisión del capitalismo, cómo han atacado directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores, han traicionado los ideales de la JSU y por eso no pueden seguir llamándose herederos de la misma. Por eso nos negamos a construir unidad con ellos. Por eso y porque nos debemos a algo más importante que a gobiernos o a actos. Nos debemos a los intereses de clase y nos debemos a la construcción del socialismo. Se han convertido en cómplices y continuadores de la estrategia que pretende el olvido y la falta de resarcimiento a las víctimas de la guerra civil. Nos han negado el desenterramiento y la digna sepultura de las víctimas republicanas de la guerra civil. Lo anterior alcanza tal grado que incluso procede a la destrucción de tales restos físicos por las autoridades para evitar que se demande su desenterramiento, como ha sucedido en Badajoz. También han permitido la destrucción física de lugares y archivos para evitar la cuantificación real de las víctimas y así permitirse desacreditar los datos. De hecho, en 2007, Zapatero aprueba la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que de hecho ni se llama así. Se trata de una ley con la que el PSOE, en un ejercicio más de hipocresía, pretende abanderar la lucha por la memoria histórica tras negarla en todo momento. Dicha ley es insuficiente e incluso yo diría más, es ofensiva, ya que únicamente se reconoce el derecho personal y familiar que se traduce en una ridícula indemnización sin reconocer la dimensión colectiva de la memoria histórica. Este hecho únicamente obedece a una intentona del PSOE de calmar el movimiento de la memoria histórica cuando éste comenzaba a gozar de mayor relevancia pública. La ley, aún así, se aprueba con la oposición del PP, lo que evidencia de nuevo su manifiesto y reconocido carácter fascista. De hecho, en 2013 el PP deroga tácitamente esta ley por la puerta de atrás, privándola de la partida presupuestaria. Hoy, como antes, las víctimas vuelven a estar absolutamente desamparadas y con ellas nosotros, perdiendo nuestra memoria. Desde la Juventud Comunista exigimos una ley de memoria histórica que nos permita
el desenterramiento de las víctimas mortales del bando republicano, que continúan en las cunetas, el resarcimiento público y social de todas las víctimas del franquismo, una indemnización familiar para las familias por las injusticias cometidas y la sanción de todo atentado contra la memoria colectiva. Exigimos que bajo el amparo de los tribunales internacionales se declare la nulidad de la ley de amnistía para que las autoridades franquistas puedan ser juzgadas por las violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo y continuados en la democracia. Desde la Juventud Comunista, nosotras y nosotros, orgullosas de nuestra historia, del legado que nos dejan camaradas como las 13 Rosas o la camarada Concha Carretero y otros tantos que nos han precedido, nos hacemos responsables de esta doble tarea: recordar lo sucedido y continuar con su lucha. Esperamos ser dignas herederas. ¡Viva la JSU! ¡Viva! ¡Viva las 13 Rosas! ¡Viva! Por el socialismo. Gracias. Bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento personal y el de mi organización, Juventudes Socialistas de España, por la invitación a este acto, a este homenaje en el 74 aniversario del fusilamiento de las 13 Rosas y los 43 jóvenes de las JSU, por el cual creo que no solo es un homenaje a todos ellos, sino también a todas las víctimas del franquismo, ya sean víctimas mortales o represaliados. Creo que nunca está justificada la muerte de una persona por los ideales que pueda defender, y mucho menos por ideales tan justos como los que defendieron estas 56 personas: la igualdad, la libertad, la justicia social, la tolerancia, la democracia, en definitiva la esencia de una segunda república que nunca debió desaparecer. Pero esto no solo es un homenaje a estas 56 víctimas, considero que es también un homenaje y un recuerdo para todas las víctimas del fascismo, no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Y como en aquella ocasión, hoy hace algo más de 2 años, que tuvo lugar la terrible matanza llevada a cabo por el asesino noruego llamado Breivik. Una matanza en la que 77 personas, 77 jóvenes del Partido Laborista noruego dejaron su vida por defender sus propios ideales. Una matanza en la que un terrorista se llevó por delante hace tan solo 2 años a 77 personas que pensaban diferente. Con esto lo que quiero decir es que el fascismo sigue presente en Europa, pero sobre todo también en España. Sigue presente porque, como denunció Movimiento contra la Intolerancia con claras pruebas, este asesino y algunos fascistas más de Europa tienen estrechas relaciones con diferentes organizaciones en nuestro país. Y por tanto, toda lucha es poca, y sobre todo actos como este sirven para reivindicar la memoria, pero también para saber que todos los que estamos aquí venimos a luchar por una misma causa: el fin del fascismo. Y es que, por desgracia, como digo, el fascismo está aumentando su implantación. En la actualidad nos encontramos organizaciones como el Sindicato Manos Limpias, organizaciones vergonzosas que cada vez son más habituales en nuestras televisiones y que, por desgracia, cada vez son más habituales en nuestras instituciones. Solo con nuestra unidad, con la unidad de la izquierda frente a la derecha, seremos capaces de impedir que este tipo de movimientos fascistas siga progresando. Pero dejadme que os diga también que no podemos permitir cómo cada 20 de noviembre la dignidad de miles de personas que dieron su vida por unos ideales como la libertad, la igualdad, la justicia social y la tolerancia vean pisoteada su dignidad por los fascistas que peregrinan cada año al Valle de los Caídos. Y por ello también creo firmemente en la unidad para luchar frente a este tipo de cosas juntos. Necesaria unidad, como digo, que en la Segunda República posibilitó el Frente Popular, al lograr que nuestro país fuera referente de ideas, progreso y libertades, aunque por desgracia duró poco tiempo. Un tiempo que justamente se vio interrumpido por un golpe fascista incapaz de ver cómo las urnas daban la razón a la igualdad y la libertad para abrirse paso en nuestro país. Un golpe fascista que asesinó a casi 500.000 de personas para lograr con las armas lo que no consiguieron en las urnas. Y creo que en la actualidad está ocurriendo justamente lo contrario, pero que debemos estar también al acecho, porque la derecha trata de justificar toda la contrarreforma que está haciendo, la política, la social y la económica, simplemente por los resultados que obtuvieron hace 2 años en las elecciones. Y esto también es muy peligroso, pese a que parezca democrático.
porque será más pronto que tarde cuando las urnas les quiten la razón. Y en ese momento debemos estar preparados, porque muchos miembros de la derecha y de la ultraderecha de este país tendrán la tentación de volver a la violencia como medio para poder seguir logrando sus objetivos. Y esto no lo podemos permitir. No consentiremos que acaben con todos los avances sociales por los que tanto hemos luchado la izquierda, junta y liderada por tantos y tantos compañeros y camaradas. Por lo tanto, compañeros y camaradas, recordemos juntos y nunca olvidemos, porque sin memoria no hay justicia y sin justicia nunca habrá libertad. Muchas gracias, salud y república. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Sebastián Agudo, miembro de la Asociación Memorística Francesa Tierra de Fraternidad. Hoy es un día espléndido en este acto. Yo vengo de una asociación internacional, ha dicho francesa, es verdad, la sede está en Francia, pero es una asociación que se fundó con 21 países del mundo. Esta asociación lo que pretendió en sus inicios era conmemorar, hacer actos honoríficos a nuestros brigadistas que vinieron desinteresadamente de más de 54 países del mundo a defender la democracia y la libertad de nuestro país. Entonces, al inicio había aún muchos brigadistas vivos y dichos actos no se habían realizado. Por eso tomamos esa iniciativa. Otra iniciativa se tomó desde los inicios con el Partido Comunista de España, aquí en Madrid, creando el ABI, la Asociación de Amigos a las Brigadas Internacionales, sobre todo de los países europeos nórdicos que ven las noticias cada día y nos preguntan: ¿es posible lo que están diciendo? ¿Es verdad lo que están diciendo los medios de comunicación? Les cuesta entender lo que se hace en este país después de 70 años con la memoria histórica, pero no solo con la memoria histórica, también lo que está sucediendo en nuestro país, la corrupción política. Todo esto no les entra en la cabeza. En sus países los ministros dimiten por una multa de tráfico. En sus países un ministro dimite porque después de los años se ha descubierto que parte de su tesis doctoral había sido un copiar y pegar. Nosotros, visto lo visto y acostumbrados a oír noticias de este tipo cada día, al final lo consideramos como lo normal. Un día unos amigos de aquí de Madrid me envían un correo. Se habían tomado la molestia de ver la campaña de la derecha en el Bienio Negro. Es sorprendente. Los mensajes eran copiar y pegar. Están utilizando las mismas tácticas. Y aunque la historia no se repite, sí que estamos viendo muchos mimetismos de la historia. Camaradas, amigos, dejemos nuestras diferencias ideológicas en este momento para luchar, para salvar este país. Tenemos un problema muy grave y sin la unidad de acción entre las gentes de izquierda de verdad, que quiere cambiar esta sociedad, no será posible, camaradas, no será posible. Tenemos que dejar nuestras diferencias y buscar la unidad de acción para luchar contra el enemigo común, que es el fascismo. El fascismo es una herramienta del capitalismo, que en época de crisis de sistema sueltan a sus bulldogs para machacar a la clase obrera. Gracias, amigos, y adelante con la unidad. Bueno, pues tiene la palabra Daniel Morcillo, secretario general del Partido Comunista de Madrid. A todos y a todas las que habéis venido en este menos caluroso que el año pasado día del 5 de agosto a homenajear a las 13 rosas, a los 43 claveles que dieron su vida, que fueron fusilados, asesinados
cruelmente asesinados en estas tapias de este cementerio. Agradecer la presencia de todos y todas vosotros, agradecer también a las organizaciones que me han antecedido, agradecer especialmente a la Asociación Foro por la Memoria el que nos acompañe este año en este homenaje, un año más, porque a veces se nos olvida que también hay movimientos sociales que trabajan nuestra memoria, que defienden nuestra memoria y que defienden, en definitiva, nuestra historia para poder conquistar nuestro futuro. Así que agradecer un año más a la Asociación Foro por la Memoria que nos haya acompañado y que nos acompañe en este acto. Me recriminaban antes de empezar que vengo con la misma camiseta del año pasado. La verdad es que ha sido casualidad. El año que viene, si vengo y hablo como secretario general, prometo traer otra camiseta, si me acuerdo, porque las cosas de la memoria también son complicadas para mí. Prometo traer otra camiseta. Y para mí es complicado. Hay dos actos que son para mí muy complicados porque significan parte de nuestra historia, pero sobre todo parte de nuestro compromiso como luchadores, como antifascistas, como verdaderos defensores de la clase trabajadora. Intervenir en un acto como este, intervenir en un acto de homenaje a los abogados de Atocha, son sin duda alguna los actos más difíciles para un secretario general de un partido comunista en España. Es difícil porque uno se tiene que preguntar si hoy estamos a la altura de nuestro pasado, si hoy somos capaces de dar también nuestra vida no solo por unos ideales, sino fundamentalmente si somos capaces de dar nuestra vida por la clase trabajadora. Porque estas 13 mujeres, estos 43 hombres, no dieron su vida solo por unas ideas en abstracto. Dieron su vida por los trabajadores y las trabajadoras que diariamente acudían a las fábricas, a los talleres, que trabajaban de sol a sol y recibían salarios míseros, que morían exhaustos después de años de trabajo, después de años de penurias. Ellas y ellos decidieron alzarse para luchar por esta gente, para luchar por nuestra gente, para luchar por la clase trabajadora. Ellos decidieron levantarse, unir sus fuerzas para luchar por esas mujeres que estaban dominadas y sometidas por el poder de las sotanas, por el poder de la religión, de los crucifijos, que estaban condenadas al más miserable de los silencios y de los olvidos, y ellas decidieron levantarse y decidieron luchar por todas y cada una de esas mujeres. Estas mujeres y estos hombres que aquí fueron fusilados se levantaron también, sumaron fuerzas para defender a esos niños que hasta que no llegó la República no tuvieron una alimentación decente, esos niños que morían de hambre en nuestro país, esos niños que fue la República la primera que les dio un verdadero vaso de leche, un verdadero vaso de café con leche. Ellos se levantaron por eso, no solo por unas ideas en abstracto, en el papel, se levantaron por gentes, por personas concretas. Y como le gusta decir a Javier, que supongo que luego lo dirá, y lo voy a decir muy brevemente para no pisarle su intervención, la memoria es un poderoso instrumento de control. Si olvidamos esto, olvidamos quiénes somos y olvidamos por qué estamos aquí. Si olvidamos esto, olvidamos por qué luchamos, y si olvidamos esto, olvidamos que tenemos que seguir luchando. Y eso es lo que pretende la derecha, la burguesía, los explotadores, al fin y al cabo. Lo que pretenden es que olvidemos para que no seamos capaces de recordar que hace 2 días o 3 el Fondo Monetario Internacional sugería a los trabajadores españoles que cedieran parte de sus derechos, que ellos llamaron privilegios, y que cediéramos un 10% de nuestro salario. ¿Más nos quieren robar? Eso es lo que no tenemos que olvidar. Pero es que además llevamos meses escuchando
cómo las administraciones tienen que reconocer índices alarmantes de malnutrición infantil. Hoy, siglo XXI, nuestros niños y nuestras niñas no comen adecuadamente. ¿Quién nos lo iba a decir? Que estamos igual que en el año 31. Hoy vemos cómo todos los días se producen, ya no sé ni cuántos desahucios diarios. Cómo las gente, los trabajadores, pierden sus casas en manos de la avaricia de los bancos, en manos de la avaricia de los que nos han conducido hasta esta situación. Y hoy vemos cómo los trabajadores no solo perdemos salarios, sino que seguimos perdiendo gran parte de nuestros derechos, que nuestras condiciones laborales son cada día peores, que nuestras condiciones laborales nos conducen al siglo XIX. Y hoy, todavía hoy, tenemos que pedir disculpas, pues nos piden que pidamos disculpas por ser dueños de nuestro propio cuerpo. Y hoy, ¿cuántos años después? Algo que parecía normalizado, nuevamente las sotanas, nuevamente los crucifijos y nuevamente ministros insaciables pretenden devolver a la mujer al más oscuro de nuestro pasado. Hoy, todos ellos pretenden que la mujer no tenga capacidad para decidir sobre su propio cuerpo y retornarnos a los más crueles años de la dictadura, donde el aborto estaba penalizado, donde las mujeres iban a la cárcel y quienes les ayudaban también cumplían pena de prisión. Hoy todo eso se repite. Y se repite la historia y por eso no podemos olvidar. Y por eso tenemos que hacer estos ejercicios de memoria. Y por eso tenemos que hacer estos homenajes. Y por eso tenemos que recordar que la memoria nos pertenece. Y nos pertenece colectivamente, no solo le pertenece a la derecha, a la oligarquía, a los explotadores. Nos pertenece a la clase trabajadora. Y para derrotarles tenemos también que aprender del esfuerzo, de la lucha, de las ganas que pusieron en el pasado nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros camaradas. Y estar dispuestos, si es necesario, a emprender cualquier lucha que sea precisa para derrotar no solo este capitalismo, este sistema cruel, sino sobre todo poner a la clase trabajadora en el centro de la historia, en esa historia que nos pertenece y que tenemos que hacer nuestra. Y por eso tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir trabajando en los movimientos sociales, tenemos que seguir acumulando fuerzas de la clase trabajadora para derrotar a este imperialismo, a este fascismo que sigue viviendo y que sigue dirigiéndonos. Pero no solo vale movilizarnos. La movilización no es suficiente. Necesitamos también organización y necesitamos también unidad. Ahora es el momento de la unidad. Es el momento de sumar fuerzas, de sumar todos los brazos, todas las manos posibles para derrotar a este capitalismo. Ya no valen excusas. Ya no podemos ir a una unidad sin excusas. Tenemos que ir a una unidad con valentía. Tenemos que ir a una unidad sabiendo que vamos a defender a la clase trabajadora, que por encima de nuestros propios intereses están los intereses de la clase trabajadora, que están los derechos de todos y cada uno de los que están sufriendo esta crisis, de los que sufrieron crisis anteriores y de los que si no lo remediamos sufrirán crisis posteriores. Este es el momento de acabar con las injusticias, de acabarlas desde la unidad, sumando fuerzas, tomando como ejemplo esa JSU, tomando como ejemplo a militantes, a camaradas como Concha, que un día de esto la vamos a votar, porque todos los 5 de agosto lo hemos puesto en sombra, todos los años la ponemos al sol. Pero tenemos que tomar de ejemplo a Concha, tenemos que tomar de ejemplo a todos los que fueron capaces de construir esa JSU y de intentar derribar a un régimen fascista que en aquel momento no lo conseguimos, pero que ahora seguro que lo podemos conseguir. Sin unidad no podemos avanzar y sin unidad no podemos conquistar nuestro futuro. Sin unidad no podemos defender a la clase trabajadora. Por lo tanto, ¡viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva la Tercera República! ¡Viva la JSU! ¡Viva el Partido Comunista de Madrid!
Ahora finalmente va a tener la palabra Javier Moreno, presidente de la Asociación Foro por la Memoria. Buenos días a todas y todos, compañeros, camaradas, amigas y amigos. En primer lugar, como entidad convocante, agradeceros vuestra presencia, como siempre los 5 de agosto calurosos en Madrid, y deciros que estamos muy satisfechos porque creemos que hoy es un día festivo. Aunque cueste decirlo, para nosotros, lo ha comentado Daniel, la memoria es una herramienta cargada de futuro, la memoria es una herramienta de lucha y como tanto lo tenemos que utilizar. Y estar aquí presentes no es un mero acto de nostalgia ni de lagrimeo, es un acto de convocatorias futuras y un acto reivindicativo. Estamos reivindicando la memoria de alguien que murió por unos ideales que hoy en día nos hacen mucha falta. Así que para nosotros, como Foro por la Memoria, agradecemos de una manera muy especial vuestra presencia y estamos muy contentos y esperamos poder repetir acontecimientos del 5 de agosto todos los años hasta que consigamos que un día sea fiesta oficial y por aquí desfilen los presidentes de la comunidad autónoma, presidentes del gobierno, porque la memoria es una necesidad democrática y no es nuestra responsabilidad convocar estos actos, tenía que ser responsabilidad de la administración pública. Pero bueno, poco a poco y lo conseguiremos. Quiero dar las gracias especialmente, como siempre, a los miembros de las juventudes, tanto socialistas como comunistas, porque hoy en día ser joven es prácticamente un delito y es bastante duro. La precariedad que les golpea les hace muy difícil la militancia y el compromiso, tanto como las jóvenes y los jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas que fueron perseguidos por su ideología. Compañeras y compañeros, ser joven hoy, tener ideología y estar organizado es muy complicado y muy difícil. Por tanto, yo les quiero dar un agradecimiento muy especial a los jóvenes comunistas y a los jóvenes socialistas por estar aquí hoy y hacer ese esfuerzo de unidad y darnos una lección a todos y a todas. Y quiero aprovechar la ocasión, y ya leo el manifiesto, no me pongo más pesado, para decir que los mensajes tenemos que ser muy claros. He dicho que la memoria es un arma cargada de futuro y es un arma de transformación. Pero ojo, tenemos que estar muy orgullosos de nuestra memoria. Y por tanto no tenemos que caer en muchos engaños que nos dicen que tenemos que denostar o intentar transformar algunas partes de nuestro pasado. Los crímenes del franquismo fueron crímenes contra la humanidad. Por tanto, que no nos engañen, compañeros y compañeras y camaradas. Cualquier delito del franquismo fue un crimen contra la humanidad. No hace falta que estemos pidiendo nulidad de sentencias y de leyes que, por cierto, consiguieron nuestros compañeros con mucho sudor y con mucha lucha. Por tanto, pedimos la aplicación de la normativa internacional para la nulidad de las leyes. Y todos aquellos que sigan cultivando el extremo de nulidad de leyes, de amnistía, están haciendo intentos de separación que no nos llevan a nada. Exigimos unidad y aplicación de normativa internacional, normativa de derechos humanos, que es lo que nos hace falta. Muchas gracias, compañeros. Voy a pasar a leer el manifiesto. ...5 de agosto de 2013. Seguimos asistiendo a la cita ineludible del 5 de agosto en el cementerio del Este de Madrid, hoy conocido como de la Almudena, para intentar combatir el riesgo de que el olvido se cierna sobre los 56 compañeros asesinados aquí, en estas tapias, hace 74 años. 13 mujeres y 43 varones, todos ellos militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas. El panorama que vivimos hoy no puede ser más desolador. El paro, la corrupción, déficit democrático, desmantelamiento de lo público a favor del capital, etcétera, hacen que los valores por ellos defendidos y que les costó la vida sean más vigentes que nunca. Los convocantes de este acto estamos convencidos que nunca dejaron de estarlo, pero hoy rompemos el silencio de nuevo y gritamos que la memoria colectiva es necesaria y que la hace ser imprescindible para la convivencia democrática y normalizada. Cuando la crisis aviva la creencia de la desaparición de las ideologías, la ineficacia de la política, nosotros, afianzándonos en su memoria y en la memoria de todas las víctimas del franquismo, decimos que la política es tan necesaria como siempre. Lo ha sido y que las ideologías las damos por muertas a aquellos que, hoy como entonces, siguen apoyándose en la desigualdad y en la carencia de libertad para llenar sus cuentas y sus bolsillos al cuenta del trabajo de otros, de los trabajadores, de la mayoría.
El fascismo y la intolerancia vuelven a ser discursos posibles en la actualidad política. Y frente a aquellos que nos tacharon de nostálgicos y trasnochados, volvemos a gritar: no pasarán. Recogiendo el sincero lema antifascista y asumiéndolo como una necesidad de las fuerzas de izquierda en la actualidad. No queremos dejarnos pasar hoy por alto el trabajo realizado de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para entregar restos humanos encontrados en fosas comunes del barranco de Biznar a la justicia. Por fin, una administración pública favorece que se abra de una vez por la vía judicial para que se investiguen las desapariciones en este país, como requiere un verdadero Estado de Derecho ante los signos inequívocos de un asesinato violento. Y mucho más execrable y denunciable si se trata de un asesinato por motivos ideológicos y premeditado, ya que esto lo convierte en un crimen contra la humanidad. Debemos superar el uso de la memoria como un fin humanitario y nostálgico, que se cubre con anónimos esfuerzos. Ya esta iniciativa de la institución andaluza demuestra que hay otra forma de hacer política, y no todas las políticas y todos los políticos que las ejecutan son iguales. Queremos y exigimos memoria, como un bien necesario de las sociedades democráticas, una memoria institucional, pedagógica y verdadera. ¡Viva la unidad de acción! ¡Viva! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Viva las Juventudes Socialistas Unificadas! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Verdad, justicia y reparación. Ni una página en la historia de España recuerda la hazaña de estas jóvenes milicianas. Ni una sola imagen que pueda ser recordada por los futuros hijos que han de llegar a la patria. Aquí, en el terraplén que había junto a esta tapia, descargaron los fusiles, tropas traidoras a España. Y aquellas descargas quedaron silenciadas, como silenciadas quedaron gemidos en la garganta. Que no se os recuerde en ninguna página es la doble traición, aquella traición de España, que quedan engañosas la gesta de una cruzada que no hizo héroes a estas jóvenes revolucionarias. Es lo que hace enrojecer cuando los vencidos mandan y dan con su silencio la razón a aquella etapa. Poner al día la historia de España es cosa de todos, pero todos callan. Que todos sepamos la verdad de España, no solo una parte de una historia interesada. Que otras generaciones sepan que en España murieron chiquillas en las tapias asesinadas. Y sepan por los libros, sin ser engañadas, que lucharon por darnos esto que haga falta. Mujeres de entonces, heroicas milicianas, que dejaron un reguero de sangre revolucionaria. Las cataratas de acero, las tormentas de aviones que intentan destruirnos, nada pueden, nada son. Ya tan crecido el peño que hemos forjado con sangre, que con sangre mantenemos. El peño de no ser nunca esclavos y aventureros, ni presidiarios del hacha, camino de nada.
Nuestra España está en peligro. No son quejas ni lamentos lo que su garganta grita, es ardiente llamamiento al corazón de sus hijos, a la raíz de su pueblo. No pasará por Madrid. Madrid será siempre nuestra, como lo fue el 12 de mayo, lo canta el romancero, como el 7 de noviembre, cuando el enemigo, viendo tanto río de heroísmo victoriosamente ciego, huyó, dejando a su paso sucia la tierra de miedo. El terror pierde a los hombres, la guerra pierde su tiempo. Y quien espera que España vaya su fuerza perdiendo, no sabe que en los combates crecen como abajo riego sus huertas de valentía y sus haces de guerrero. ¡More! Siempre en guardia. No, pero lucha final que comienza, la revancha de las Casillas Paz, es la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán, siempre en guardia, siempre en guardia.